¿Un año más sin aprender eso que tanto quieres? Hola, buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos al quinto día del primer circuito científico de avances en nutrición clínica organizado por GENUC, Educación Continua, y gracias a su oferta actualizada. Antes de iniciar, por favor, me gustaría que me confirmen por el chat si todos me logran escuchar y ver adecuadamente. Ok, es correcto. Bueno, muy bien. Me es grato presentarme ante ustedes. Les hablo en esta oportunidad. Soy licenciada en nutrición. Mi nombre es Araí Martínez, desde México. Trabajo para una clínica aquí en México, Diabetes Medical Center, con pacientes de obesidad, diabetes, cirugía bariátrica y soporte nutricional. Es para mí un placer poder compartir con todos ustedes en este quinto día de aprendizaje continuo. Antes de continuar, también me gustaría, por favor, por el chat, si nos pueden compartir de qué partes, de qué partes o qué países se están conectando para fortalecer estos conocimientos en el área de la nutrición. Muy bien, ya nos están respondiendo. Por ahí se han conectado desde El Salvador, Santo Domingo, Ecuador. Sé que otras partes se conectan. Bolivia. Muy bien, saludos a todos sus países. Bueno, muy bien. Perdón, Perú, por supuesto. Sin más preámbulo, les comparto la estructura de nuestra sesión en esta noche. Como indicaciones previas para quienes nos escuchan por Zoom, por favor les solicitamos amablemente que puedan mantener sus micrófonos apagados durante la sesión por respeto al ponente y a todos ustedes para evitar interrupciones y distracciones. Como parte 2, va a haber una sección de preguntas y respuestas, así que ustedes pueden ir dejando sus preguntas en esta plataforma que se llama Slido, a través del enlace que en este momento se les va a compartir por el chat. Ahí ustedes pueden colgar sus preguntas, todas las dudas que vayan teniendo a lo largo de la ponencia. Y como comentarios finales, bueno, les doy indicaciones para cómo entrar. Si pueden acceder desde el enlace que está en el chat, y si no, pues desde el buscador, la página www.slido.com, ponen el código GENUC y listo. Ahí pueden dejar sin mayor problema sus preguntas. Ahora sí, como comentarios finales, en esta sección les brindaremos unas noticias y una sorpresa especial si se quedan hasta el final de la presentación. Así que les invitamos a que puedan aguardar al final de la presentación. Muy bien, pues esta noche tenemos un tema muy interesante en relación al soporte nutricional especializado. Se tenía para el día de hoy programado el tema de soporte nutricional en sepsis. Sin embargo, por cuestiones de salud del ponente que teníamos programado para el día de hoy, pues se hizo un cambio y entonces procedo a presentarles y a darle la bienvenida a nuestro querido colega, el licenciado Gonzalo Rivera, que nos acompaña desde Chile. Bienvenido, colega. Les platico un poquito de lo que él ha hecho y de su hoja de vida. Es licenciado en Ciencias de la Nutrición de la Universidad San Sebastián Concepción. Es nutricionista clínica con estudios de posgrado en obesidad, metabolismo y actividad física, soporte nutricional y metabólico, con énfasis y experiencia orientada al manejo nutricional de patologías gastrointestinales en el ámbito clínico hospitalario, y es docente de pregrado. Bienvenido, colega. Estamos muy gustosos de poder contar con su presencia. Muchas ¿Se nos gracias, escucha?
Sí, lo escucho súper bien. Muchas gracias, Saray, por la presentación y un gusto saludarlos a todos. Veo algunos nombres conocidos de alumnos que han participado en otros cursos. Muchas gracias a Genú por esta nueva invitación para participar como ponente en este circuito científico, donde el tema que les voy a abordar el día de esta noche, ya que acá en Chile son las 10 de la noche, se trata sobre el soporte nutricional en hepatopatías, ¿ya? Es un tema sumamente interesante, apasionante, porque el hígado cumple muchas funciones y se correlaciona con varios órganos, como vamos a ir viendo en el desarrollo de esta sesión. ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha muy despacio? ¿Me pueden confirmar? Se escucha correcto, Gonzalo. Ya. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, el- la charla de hoy está dividida en 4 partes, ya, donde vamos a ver en primera instancia las enfermedades asociadas al funcionamiento hepático. ¿Por qué lo dividí así? Porque yo no puedo entender cómo instaurar un soporte nutricional si yo no voy a saber qué enfermedades están asociadas al hígado, por ejemplo, a qué se puede deber ese daño hepático, a qué se puede deber esa cirrosis, si esa cirrosis fue producto del consumo de alcohol o fue producto de un hígado graso no alcohólico no tratado a tiempo, si no hubo cambios de patrones alimentarios. Luego hay un punto en la segunda parte que habla de desnutrición sarcopenia en el paciente cirrótico y es un tema sumamente importante porque muchos de los pacientes que ya han evolucionado con una mala evolución de los cuidados del tratamiento nutricional previo tienden a desarrollar desnutrición. Y la sarcopenia, ¿cómo se relaciona la sarcopenia? Nosotros ya sabemos un poco con las exposiciones que han habido anteriormente y en otras jornadas que juega un rol importante en lo que es la fragilidad de los pacientes y también es un pronóstico sumamente importante en el ámbito clínico, principalmente en los pacientes cirróticos, sobre la esperanza de vida y el desarrollo de otra comorbilidad que pueda presentar. También vamos a analizar las recomendaciones nutricionales, lo que expone el panel de expertos, principalmente Aspen y Espen, sobre el manejo de la cirrosis hepática, ya que antiguamente había un proceso de que a los pacientes se les restringía el consumo proteico, se les dejaba en régimen prácticamente cero sin proteínas de origen animal, solo proteínas vegetales, pero hoy en día ya esas recomendaciones han ido cambiando, ya que no solo los perfiles aminoácidos han identificado en la etiopatogenia de las complicaciones asociadas a las lesiones hepáticas. Y luego vamos a finalizar ya con las elecciones del soporte nutricional en el paciente con un daño hepático. Ya aquí nos vamos a enfocar principalmente en el paciente cirrótico, ya que es el paciente que presenta mayores complicaciones y es lo que nos llama, nos reúne el día de hoy para conocer bien qué debo hacer, qué dice la bibliografía, qué evidencia hay. También vamos a tocar un poco qué tan cierto es de la suplementación con multivitamínico en los pacientes, qué tipo de vitaminas o minerales debo considerar, qué nos dice todo esto, la evidencia. Entonces, para ir entendiendo un poco en qué consiste el daño hepático, nosotros tenemos que entender que hay un sinfín de etiologías que nos pueden desarrollar o llevar al desarrollo de la etapa final, que es la cirrosis. Nosotros aquí podemos ver un hígado normal es un hígado sano, luego tenemos un hígado graso, y esa es la famosa esteatosis hepática, que puede tener 2 agentes, ¿ya? Que puede ser producto del no consumo de alcohol, que es producto netamente del estilo de vida, consumo elevado de productos ultraprocesados, grasas saturadas, la inactividad física, la obesidad. Y también tenemos uno alcohólico, que es producto del consumo excesivo de alcohol en los pacientes. Este hígado graso, si ustedes pueden ver en la flecha de la imagen, va siguiendo un ciclo. Yo comienzo primero con una esteatosis hepática, que es este famoso hígado graso, y luego evoluciona a una esteopatitis, y la esteopatitis, todos los términos terminados en itis, hacen relación a una inflamación. Cuando ya el hígado está inflamado es cuando se empieza a presentar una sintomatología muy asociada, que es el dolor. Y también tiene 2 causales, o sea, puede ser una esteopatitis alcohólica y una no alcohólica, y finalmente evoluciona a una cirrosis, que es esta pérdida de esta funcionalidad del hígado, donde ya no hay nada que hacer, es irreversible el daño, y que puede evolucionar a un cáncer que se conoce como un hepatocarcinoma, que es esta proliferación de células malignas ya al interior del hepatocito.
Como dice acá, ya todas estas enfermedades, el hígado graso, una esteatohepatitis, por ejemplo, una hepatitis que tiene relación directa con el sistema inmunitario, pueden desencadenar un cuadro de cirrosis hepática. O sea, todas las lesiones en el hígado que no son tratadas a tiempo llegan a este proceso que es la cirrosis. Entonces, la lesión hepática tiene varias evoluciones. Como les dije, comenzamos con esta esteatosis, que es esta acumulación de grasa excesiva a nivel hepático. Luego hay una inflamación, o sea, el hepatocito se inflama y comienza a cursar un cuadro de fibrosis, donde se comienza a perder la estructura del arco, o sea, todo lo que es la estructura hepática en sí, y el hígado comienza a perder funcionalidad. Y que finalmente la fibrosis es el estado donde evoluciona a cirrosis. Dentro de la evolución de las lesiones hepáticas, nosotros tenemos una etapa que es reversible. Es decir, que si nosotros, tanto en el desarrollo del hígado graso no alcohólico como el hígado graso alcohólico, ya aquí está NASH, que es su sigla de inglés, que no es no alcoholic, es steatosis hepatic, y alcoholic steatosis hepatic, que es hígado graso alcohólico, tiene un cuadro que es reversible, es decir, que si tenemos esta esteatosis y esta inflamación, nosotros la podemos revertir. Y eso se puede revertir nutricionalmente con cambios en los patrones alimentarios. O sea, si el paciente tiene un hígado graso, ¿ya?, una esteatosis asociada a un mal hábito alimentario, nosotros lo podemos modificar con una reducción aproximadamente del 3% del peso inicial. Las recomendaciones dicen que los pacientes tienen que reducir un 10%. Con reducir un 10% del peso inicial se soluciona todos estos problemas. Lo mismo que sucede con la inflamación. Al corregirse los depósitos exacerbados de grasa a nivel hepático, la inflamación comienza a disminuir. Pero hay un cuadro, ya que cuando nosotros llegamos a la etapa de la fibrosis, cuando nuestro hígado se comienza a volver más rígido, empieza a perder cierta funcionalidad. Si el consumo de alcohol es persistente y es muy común en los pacientes alcohólicos, o el paciente ya que es obeso o no genera un cambio en los patrones alimentarios, es muy difícil que pueda retroceder. Déjeme, vamos a cambiar aquí. Es muy difícil que esta etapa pueda volver a la etapa de la inflamación. Es decir, que cuando ya está presente la etapa de fibrosis en el hígado, no se puede revertir. La etapa de reversión es hígado graso e inflamación, que todavía no hay lesiones presentes a grandes rasgos de la funcionalidad hepática. Entonces, como nosotros sabemos, ya la etapa de fibrosis que puede evolucionar a una cirrosis, y esta cirrosis puede evolucionar a una carciogénesis que en realidad es la formación del hepatocarcinoma, es decir, el cáncer de hígado que ya no hay resolución. En algunos casos, cuando el paciente tiene cáncer de hígado, se espera que si no ha hecho metástasis, el paciente sea candidato a un trasplante hepático. Lo mismo sucede con los cuadros de cirrosis. Si no se han visto dañados otros órganos, los pacientes son candidatos a los trasplantes hepáticos, pero son muy pocos, ya que gran parte de los pacientes cirróticos esperan mucho tiempo en la lista de espera para poder ser candidatos a un trasplante. Entonces, como les mencionaba, hay una correlación muy, muy estrecha entre lo que es la obesidad y la lesión hepática, principalmente en lo que es el desarrollo de este conocido hígado graso no alcohólico. Nosotros sabemos que la obesidad ya no es solo el aumento de peso. Nosotros ya hoy en día, con las actualizaciones que hay y con el nuevo ámbito de profesionales y colegas que se están formando, la obesidad se asocia principalmente por este aumento de la adiposidad. Ya esta adipocitopatía, que este acumulo excesivo de grasa corporal, genera una serie de alteraciones que son muy, muy, muy complejas, donde el eje principal de esta adiposidad es generar una inflamación crónica de bajo grado. Nosotros sabemos que el paciente obeso es un paciente que está con una inflamación crónica de bajo grado, que es persistente hasta que no se controle lo que es este exceso de tejido adiposo. En este proceso de inflamación hay reclutamiento de macrófagos,
muerte de adipocitos, es decir, los adipocitos comienzan a sufrir apoptosis, hipoxia, como dice el enlace siguiente, o estrés oxidativo. Ya comienzan a aumentar los radicales libres, aumento de citoquinas proinflamatorias, interleuquina del grupo 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, interferón, un sinfín de componentes inflamatorios que lo que nos hacen es generar una alteración a nivel endotelial, ¿ya? Hay una disfunción del endotelio, resistencia a la insulina. Entonces, ¿por qué uno dice, por qué la obesidad tiene un impacto directo con la resistencia a la insulina? Y esto es fácil, cuando nuestro hígado se satura, ¿cierto? Nuestro tejido adiposo también se satura, nosotros sabemos que nuestro tejido tiene ciertos límites, comienza a haber depósitos de grasa ectópicos. Y estos depósitos de grasa ectópicos hablan principalmente del depósito de grasa en órganos periféricos, ¿ya? Corazón, riñones, el mismo hígado, por el hígado graso no alcohólico, en la masa muscular. Entonces comienzan a bloquear ciertos receptores que son de la adiponectina, que finalmente que nos gatillan es una insulinoresistencia. También hay un aumento de la lipólisis, y aquí cuando nosotros hablamos un poquito de la lipólisis tenemos que remontarnos un poco a bioquímica y entender que las rutas metabólicas de nuestro cuerpo son muy sabias. ¿Ya? Nosotros entendemos que nuestro hígado almacena gran parte de todos los macronutrientes que nosotros ingerimos, o sea, los carbohidratos en forma de glucógeno, perdón, almacena también los aminoácidos, los restantes los van a almacenar en la masa muscular, la grasa, cuando la grasa, el adipocito está saturado, viaja hacia al enterocito, si está saturado, viaja al adipocito para ser almacenado, pero producto de esta alteración que ocurre, hay un aumento de la lipólisis, que quiere decir que hay un aumento de la ruptura del almacenamiento graso. Entonces, en conjunto con el estrés oxidativo y la hipoxia que ocurre, hay un aumento de los ácidos grasos libres. Entonces, estos ácidos grasos libres, que lo que generan un constante reutilización por ruta metabólica para la formación de nueva glucosa. Entonces, esta ruta, ¿qué es lo que genera? Cuerpos cetónicos, ¿ya? Que estos cuerpos cetónicos son usados como sustrato energético por nuestro cerebro, pero al mismo tiempo vuelve a formar ácidos grasos libres. Entonces, también hay por ruta, el ácido graso libre se esterifica en colesterol para poder ser almacenado. Entonces, como hay un exceso de este proceso, lo que genera finalmente es una inflamación del adipocito porque nuestro adipocito se satura. Es este proceso constante. ¿Ya? Esa es la correlación que hay entre la obesidad y la lesión hepática, principalmente con el hígado graso no alcohólico. Entonces, ¿cuál es el análisis crítico? Y esta actualización es del 2018, que fue publicado en la Revista Médica de Chile, ya en el código QR que encuentran en la zona superior. Ustedes, si lo escanean, pueden acceder de forma directa al estudio. Dice que en la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que es hígado graso no alcohólico, hay un aumento de la captación hepática por el ácido graso libre. Nosotros vimos que producto de este aumento de la lipólisis, de esta hipoxia y de este estrés oxidativo, hay mayor circulación de ácidos grasos libres, ya por esta mayor oferta que deriva de la lipólisis, y hay un aumento de la lipogénesis hepática de nuevo, es decir, que hay formación de lípidos nuevamente. Ya, eso es la lipogénesis, formación de lípidos de nuevo. Hay una disminución de la beta-oxidación, es decir, que como hay un proceso constante de producción de lipogénesis, nuestro hígado se satura. Entonces, la beta-oxidación, es decir, la utilización de estos ácidos grasos libres como sustrato energético para la formación de cuerpos cetónicos, se encuentra disminuida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo los almacena como colesterol. La ingesta excesiva de grasa en la dieta, o sea, nosotros sabemos que si remontamos un poco cómo es nuestra alimentación, en verdad tenemos consumo muy elevado de ultraprocesados, alimentos ricos en azúcares, grasas saturadas, lo que proviene principalmente de la conocida fat food, que es la comida rápida, las gaseosas, y hay una disminución de la excreción del VLDL, que es este colesterol que en su sigla en inglés, que es esta lipoproteína de muy, muy baja densidad, que es la más peligrosa por el aumento del riesgo de formación de ateroma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el paciente con hígado graso no alcohólico hay una alteración completa del metabolismo lipídico. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros vimos que había una relación directa con el estrés oxidativo. El estrés oxidativo genera un aumento
ya del factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 6, que son proinflamatorios, es decir, potencian la inflamación. Al mismo tiempo, los ácidos grasos libres inician la apoptosis del hepatocito, es decir, como el hepatocito se saturó, se comienza a morir, ¿ya? Y en conjunto al estrés endoplasmático producen esta esteatosis, es decir, que este acúmulo excesivo de grasa en el hepatocito, al mismo tiempo hay una peroxidación, estas moléculas de ácido graso se empiezan a oxidar y comienza a ocurrir esta muerte celular programada, que si en verdad en ese momento no se cambian los patrones alimentarios, evoluciona un cuadro fibrótico que finalmente puede desencadenar una cirrosis hepática. Vimos un poco a grandes rasgos cómo es la funcionalidad del hígado graso no alcohólico, pero hay otro efecto muy importante que es el consumo de alcohol, ¿ya? El daño hepático por alcohol, ¿ya?, tiene una relación directa con el consumo de drogas o xenobióticos, ¿ya? Genera sustancias tóxicas a nivel metabólico. Es un potente inductor de la procarciogénesis, de la deformación de cáncer de hígado, y también ciertos componentes como el retinol o el ácido retinoico generan apoptosis metabólica, ya, de ciertos componentes a nivel hepático, y estamos hablando cuando el cuerpo ingiere grandes cantidades de estos componentes. Nosotros sabemos que el retinol es la vitamina A, que nosotros la conseguimos principalmente del betacaroteno. Cuando nosotros la consumimos de forma exógena, de forma principalmente farmacéutica, en grandes cantidades corremos el riesgo de generar una injuria hepática, es decir, una lesión a nivel hepático. Es distinta a la vitamina A que nosotros obtenemos de los alimentos, porque en verdad los alimentos se aportan muy poca cantidad, y gran parte de la vitamina A que nosotros obtenemos proviene del betacaroteno, que por conversión a nivel de intestino se transforma en retinal, ¿ya? Y el retinal finalmente se transforma en retinol, que es la forma más práctica que nuestro cuerpo tiene para poder utilizar estos componentes. El alcohol, ya como nosotros vimos que es una droga que tiene relación directa con la generación de sustancias tóxicas, tiene dos rutas específicas, ¿ya? Una de ellas es la inflamación, generar estos ésteres de estas especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno tienen una ruta específica que es la peroxidación lipídica, es decir, que el alcohol tiene un impacto directo en lo que es la peroxidación de los lípidos de nuestro cuerpo, principalmente a nivel hepático. Entonces participan con dos enzimas, que es la 4-HNE-maladexioglutina, que finalmente generan una alteración del ADN mitocondrial del hepatocito que genera carciogénesis. Al mismo tiempo, estas especies reactivas de oxígeno generan alteraciones en las células estrelladas del hígado. Y esta alteración de las células estrelladas del hepatocito es lo que se conoce como la fibrogénesis, que es esta estructura fibrosa, es decir, que se comienzan a perder ciertas estructuras de colágeno a nivel al interior del hepatocito, ya principalmente en las células estrelladas. Pero el alcohol, ya nosotros tenemos que entender, y esto cuando nosotros hablamos un poco del daño hepático producto del alcohol, tenemos que entender que hay una relación muy estrecha con la bioquímica. El alcohol tiene, por ruta metabólica, tiene que ser eliminado, ¿ya? Y una de esas formas de eliminarlo es mediante la enzima CYP2E1, que es un receptor específico para el metabolismo del alcohol y para todos los componentes, drogas, componentes procarciogénicos, retinol y ácido retinoico, son metabolizados en esta enzima. Pero adicionalmente, el alcohol necesita la acción del alcohol deshidrogenasa, que es la ADH, y la ADH necesita la acción de las coenzimas NAD. El NAD+, que producto de esta acción se transforma en NADH más una molécula, un electrón de hidrógeno, se termina transformando en acetaldehído. El acetaldehído tiene un impacto directo en lo que es la injuria hepática, o sea, daña el hígado. Por eso es tan nocivo el consumo de alcohol. Pero nuestro cuerpo también tiene que buscar una forma de eliminarlo. Entonces, mediante la acetaldehído deshidrogenasa y acción de la coenzima NAD, se termina transformando en acetato, y el acetato también es fibrogénico, es decir, que el alcohol
finalmente termina dañando en una u otra forma todo lo que es la estructura del parénquima hepático y entonces nuestro hígado va perdiendo su funcionalidad. Entonces finalmente termina en este cuadro, que es la fibrosis hepática, donde el alcohol, al entrar en contacto con el hepatocito, genera un aumento de las muertes de estas células hepáticas. Y también hay un aumento de los daños moleculares asociados al consumo de alcohol. Por ende, hay necrosis, aumento de las especies reactivas de oxígeno, daño en el ADN, ¿ya? Y hay una apoptosis celular donde las células Cooper se terminan transformando en estas células complejas que van perdiendo su funcionalidad. Si se ven, pueden ver aquí al interior, ya hay componentes fibróticos. Y esta, al activarse, al estar presente, genera una activación de lo que se conoce como hígado alcohólico fibroso, donde el hígado ya finalmente perdió su funcionalidad. Pero no solo eso, ¿no es cierto? Hoy en día también está muy de moda, se está estudiando, no en moda, se está estudiando mucho lo que es la microbiota intestinal. Y se ha encontrado que producto de la inflamación, nuestra microbiota intestinal tiene una relación muy estrecha, ya como dice acá, el alcohol en contacto con el intestino genera un aumento o una asociación de la patogénesis molecular, es decir, que altera nuestra microbiota intestinal. Se ha descubierto que en nuestra microbiota, nuestros microorganismos intestinales, tienen componentes específicos, ¿ya? Receptores a nivel de membrana que se conocen como lipopolisacáridos. ¿Ya? Esos lipopolisacáridos tienen una relación directa con el proceso inflamatorio. Entonces, si ya vimos que el alcohol generaba inflamación mediante estas moléculas reactivas de oxígeno, generaba alteración producto del metabolismo de nuestro cuerpo para poder eliminarlos, le sumamos este proceso inflamatorio producto de la alteración de nuestra microbiota con relación directa por la producción de lipopolisacáridos, vamos a ver un proceso sumamente potenciado. Por eso la fibrosis hepática es muy rápida, evoluciona y finalmente termina desarrollando un daño hepático. Y aquí como podemos ver que las células que son antifibróticas, que tienen esa función específica, se encuentran bloqueadas producto del consumo de alcohol. Es decir, que el alcohol aquí ya nos bloqueó todo. Y esta correlación también es un poquito similar a lo del desarrollo del hígado graso no alcohólico, principalmente donde las células Cooper pierden su funcionalidad. Pero aquí no están asociadas directamente al consumo de alcohol, sino que es producto de este estrés oxidativo constante. Entonces, finalmente llegamos a este cuadro, vimos un daño hepático no alcohólico, vimos uno asociado al consumo de alcohol, que los dos tienen un término que es esta fibrosis hepática, que finalmente terminamos evolucionando a la cirrosis hepática. La cirrosis hepática en sí es la etapa final de la lesión hepática. Como pueden ver aquí en la imagen, ya el hígado perdió toda su estructura en un cuadro cirrótico, ya no tiene un parénquima estructurado, está muy difuso, hay cavitaciones, hay aumento está muy inflamado y se ve una estructura un poco más rígida. Como dice acá, se caracteriza en sí por una fibrosis hepática y una destrucción de su arquitectura. El tejido funcional destruido, o sea, nuestro cuerpo trata de reemplazar este tejido que se destruyó, ¿ya? Lo reemplaza principalmente por nódulos. Y aparecen estas famosas inflamaciones que son nódulos, pero que restauran un poco la estructura, pero no la funcionalidad. Es decir, que ya el hígado cirrótico perdió su funcionalidad y no la va a recuperar con nada. Y aquí comienzan a aparecer las complicaciones asociadas, o sea, la famosa ascitis, que es este edema a nivel de abdomen, y la encefalopatía, que es un cuadro muy común de una cirrosis descompensada que vamos a ir viendo. La evolución clínica del cuadro cirrótico está definida principalmente por dos fases, que tenemos una compensada, que se caracteriza porque no hay síntomas o los síntomas son muy leves, y la descompensada, que es donde están presentes todas las manifestaciones clínicas. Cuando nosotros tratamos a un paciente cirrótico y este comienza a presentar manifestaciones clínicas, encefalopatía hepática, hay cuadros de ascitis, ¿ya? Estamos hablando, y hay sangrado, por ejemplo, el paciente comenzó con sangrado de las varices esofágicas, estamos hablando principalmente de un paciente con una cirrosis descompensada.
Y el tratamiento nutricional varía. Nuestras recomendaciones nutricionales también va a ir cambiando. Y tenemos que ver si ese paciente está consciente, no está consciente, si se alimenta por boca, si no está comiendo por boca, si cómo está su estado nutricional. Entonces, cuando hablamos de un paciente con cirrosis hepática, hablamos de un paciente con múltiples alteraciones a nivel corporal, nutricional y neurológico principalmente. Entonces, la evolución clínica de la cirrosis hepática se clasifica en estas dos etapas, la cirrosis compensada y la descompensada. Una cirrosis compensada, a su vez, podemos tenerla en una fase 1, ¿ya? Que la fase 1 se clasifica, el paciente se le detectó este cuadro cirrótico, pero no hay varices esofágicas, no hay ascitis, ¿ya? Tiene muy poca probabilidad de muerte y la probabilidad de que la enfermedad no evolucione es de un que evolucione en sí es de un 11%, es muy baja. ¿Ya? Estos pacientes en fase 1 y fase 2 de la cirrosis compensada son los que tienen mejor pronóstico de vida en sí. En la fase 2, ya estamos hablando ya de un paciente que presenta varices esofágicas, que son esta inflamación a nivel de esófago, que empiezan a aparecer esta exacerbación de los capilares, que se conocen como varices, esta arañita, que son susceptibles a que se puedan romper, generar hemorragias digestivas, cuadros de anemia, producto de esta pérdida de hierro corporal. La probabilidad de muerte ya aquí en un año aumenta un 3.4%. Y la probabilidad acumulada de salir de este estado es de un 10%, es decir, el paciente tiene bastantes probabilidades de poder llevar una buena calidad de vida. Pero si ya el paciente comienza con una cirrosis descompensada, y la pregunta es, ¿pero cómo sé que el paciente tiene una cirrosis descompensada? El paciente comienza a presentar ascitis, edema, tanto en las manos como en los tobillos, hay una hipertensión portal, ¿ya? Hay una hipertensión persistente, que esta hipertensión no tiene nada que ver con los cuadros hipertensivos, sino que se debe a una alteración en una conexión hepática específica, que es la conexión con la que nosotros nacimos, que es nuestro cordón umbilical. Y ahí comienza la hipertensión portal. Hay ictericia, el paciente se comienza a colocar amarillo. Hay ascitis, y en los cuadros más descompensados el paciente está con encefalopatía, donde está muy desorientado en tiempo y espacio. También puedo entender que se puede sumar a esto que el paciente esté con una cirrosis descompensada, pues, ya que puede estar cursando con un síndrome muy común, que es el síndrome hepatorrenal, que es esta correlación directa que hay entre la funcionalidad del hígado y los riñones. El hígado se conecta con todos los órganos, ayuda, tiene una relación directa con lo que es el riñón, ya que en el hígado se metaboliza el amonio para transformarlo en urea mediante el ciclo de la urea para poder eliminarlo, con el corazón, ya que es el encargado de aportar todos los nutrientes para la funcionalidad cardíaca, con los pulmones, ya que si falla el corazón comienzan a fallar en cierta medida los pulmones, o con un desgaste muscular que vamos a ir viendo. En la cirrosis descompensada también se subclasifica en fase 3 o fase 4. Ya la fase 4 es la fase que tiene el peor pronóstico de sobrevivencia de los pacientes, pero en los pacientes de fase 3 hay varices presentes y aquí comienza a haber cuadros de ascitis. ¿Ya? Tiene un elevado porcentaje de mortalidad de un 20%, y aquí hay manifestaciones clínicas muy importantes, como las que mencionamos. Y la probabilidad de sobrevida, es decir, dentro de un año, una vez que el paciente entra en la fase 3, de salir de esta etapa es muy poca, de 7.6%. Ya en una fase 4, cuando hay sangrado de varices, hay ascitis, hay hipertensión portal, hay ictericia, hay cuadros de encefalopatía hepática, la probabilidad de muerte es de 57%. Ya es muy alta, y la probabilidad de salir de esta etapa es nula. Ya la esperanza de sobrevivir aquí los pacientes se deteriora con gran importancia. Vimos ya cuál era la evolución clínica, vimos los tipos de enfermedades que están relacionadas con la funcionalidad hepática, cómo se desarrolla con la cirrosis hepática. Y hay un cuadro muy importante, que es el efecto de la malnutrición en el paciente cirrótico. ¿Ya? Nosotros entendemos que todos los pacientes, todas estas enfermedades que son de evolución lenta y crónica, tienen un impacto directo en la funcionalidad y el estado nutricional de nuestro usuario.
La malnutrición por déficit o desnutrición es el signo más común en el paciente con cirrosis. ¿Ya? Pero ustedes dicen, pero está desnutrido, ¿cómo lo evalúo? Y eso lo vamos a ir viendo en diapositivas más adelante. El 25% de los pacientes en el estadio compensado presentan desnutrición, y esta desnutrición está asociada a múltiples factores: patrones de ingesta, intolerancias alimentarias, etc. Pero esto es importante, un 25% de los pacientes compensados, es decir, de la etapa 1 o 2, están desnutridos. Es un porcentaje sumamente importante que no deja de ser. Acá el 80% de los pacientes en estadios descompensados, ya en la fase 3 o fase 4, están desnutridos. Ya en un paciente con fase 4, casi prácticamente el 100% de ellos está desnutrido. Su manifestación clínica, la clásica, es una malnutrición calórico-proteica. Es esta desnutrición donde el paciente tiene una depresión de masa muscular muy, muy importante. Hay pérdida de tejido adiposo, ya se puede apreciar en las pliegues de las manos, ya está muy hendido. En la parrilla costal, al paciente se le nota la parrilla costal, las fontanelas de los ojos, los costados, se ven muy calavéricos, los brazos también disminuyen mucho su diámetro. Vamos a ver un poco lo que es la evaluación nutricional en estos pacientes. La malnutrición en sí se encuentra asociada al desarrollo de ascitis, ¿ya? Al síndrome hepatorrenal, que es esta alteración del hígado que tiene una implicancia directa con la funcionalidad del riñón, varices esofágicas con primer sangrado, es decir, cuando el paciente se le rompe una varice, ¿ya? Comienza a tener una baja ingesta, y esto se asocia directamente con esta malnutrición, porque el paciente tiende a disminuir la ingesta alimentaria, a ser más selectivo con los alimentos. Muchas veces tenemos que hacer un mea culpa, no sé cómo es en sus países o acá en Chile muchas veces pasa que los pacientes no acuden al profesional de nutrición, o el médico da la indicación de alimentación de los pacientes, siendo idealmente que tiene que haber un nutricionista especialista en el ámbito del hígado que ayude a estos pacientes en la evolución. Ahora estoy viendo, en mi consulta tengo una paciente que está recién diagnosticada con un daño hepático crónico, ya ella está con una cirrosis, ¿ya? Pero ella está compensada, y el médico le dijo que fuese al nutricionista, pero le dijo, tenés que buscarte un buen nutricionista. Entonces le dejan al paciente que busque, no la derivan, no la derivó. Y esa es una mala práctica clínica. Entonces cuando le lleguen en la consulta, y ustedes tienen que saber bien y estudiar, especializarse en el área, porque entender cómo funciona el hígado es sumamente interesante, ya que tiene muchas funciones y participa en todas las rutas metabólicas de nuestro cuerpo. Hay un mayor aumento de morbimortalidad. Ya, estos pacientes tienen un peor pronóstico de sobrevida, hay compromiso del sistema inmunitario, o sea, la malnutrición no solo está relacionada con esta menor masa muscular, al tener menor masa muscular hay disminución de la función respiratoria. Tenemos que entender que los pulmones son músculos, entonces al estar el paciente desnutrido hay un menor coeficiente respiratorio, los pacientes se fatigan con mayor facilidad. El sistema inmunitario también, porque nosotros tenemos que saber que las inmunoglobulinas requieren ciertas proteínas de transporte o proteínas específicas para poder ser formadas. Entonces, si el paciente está con esta desnutrición, obviamente su sistema inmunitario se va a ver muy comprometido. Masa muscular disminuida. Y hay una disminución muy importante en lo que es la recuperación y cicatrización de las heridas. El paciente desnutrido, previo a la intervención quirúrgica que se le vaya a realizar, por ejemplo, el paciente se logró conseguir, es compatible con un hígado y le pueden hacer el trasplante, este paciente, si está desnutrido, va a tener una recuperación sumamente lenta, la cicatrización de las heridas no van a ser de la forma más adecuada. Por eso la intervención nutricional, la elección del soporte que yo les voy a administrar es de mucha importancia. Entonces, los factores que propician la desnutrición en el paciente cirrótico tenemos varios, o sea, tenemos los dietéticos, los metabólicos, físicos, terapéuticos y otros factores. El principal es que nos llama a nosotros la atención como profesionales del área de la nutrición, son los dietéticos. ¿Ya? Una dieta inadecuada, por ejemplo, que no sea equilibrada, que no sea variada en los alimentos y que sea monótona, tiene una implicancia directa.
porque el paciente deja de comer, pasa mucho en las dietas hospitalarias. Otra vez lo mismo, es todo cocido, no hay variación de las preparaciones, hay fideos, arroz, papa, entonces se tiende a ser un poco monótona y la ingesta es muy baja en los pacientes en estas condiciones. Dietas restrictivas, o sea, todavía está la mala práctica de esta restricción proteica y de la restricción de sal. Si un paciente no tiene ascitis, no hay presencia de edema, yo no tengo por qué restringir la sal. Le debo dar la sal en cantidad justa, las recomendaciones de la OMS, o dejarle un sobre de sal en su bandeja para que el paciente se le agregue a la comida y la realce el sabor. Entonces así podemos nosotros, dentro de nuestra intervención dietética, potenciar un poco la ingesta porque le cambiamos la palatabilidad a la alimentación. Restricción de líquido. Es muy común que los pacientes le restrinjan los líquidos cuando lo diagnostican con daño hepático. A esta paciente que les mencionaba, a ella, el médico hepatólogo le dijo que tenía que tomar poca agua. O sea, no más de medio litro. La paciente no tiene edema. Todavía no desarrolla ascitis. Tiene un estado nutricional normal. ¿Ya? Entonces, todavía no hay que hacer una restricción hídrica. Digeusia, ¿ya? Hay esta alteración de sabor en los pacientes producto de esta deficiencia de zinc por dietas inadecuadas, que no son equilibradas. Si el paciente es alcohólico o fue alcohólico, va a generar alteraciones de micronutrientes. Entonces, aquí el zinc juega un rol fundamental, como vamos a ir viendo al término de la presentación, y el consumo de alcohol. Dentro de los factores metabólicos, nosotros sabemos que hay alteraciones en las reservas de glucógeno, la glucogenólisis está muy potenciada, la gluconeogénesis y lipólisis también están comprometidas, hay un catabolismo proteico alterado, metabolismo energético alterado, ¿ya? Hay un hipermetabolismo durante la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente presenta ascitis, encefalopatías, infecciones, el requerimiento energético va a aumentar. Bajo uso de la glucosa. Entonces, como el hígado no está funcionando, ¿ya? Nosotros no podemos formar glucosa de nuevo para poder asegurar los adecuados niveles en sangre. Entonces, estos pacientes tienden a hacer hipoglicemia, hay aumento de la oxidación lipídica, entonces se utilizan mucho los lípidos como sustrato energético, entonces estos pacientes generan cuerpos cetónicos. Al mismo tiempo hay resistencia insulínica, por esta pérdida de masa muscular, se van perdiendo, ¿cierto? La adiponectina que vimos a un inicio se pierde. Hay un bajo coeficiente respiratorio, por esta pérdida también, producto de la desnutrición, pérdida de fuerza respiratoria por la masa, por los pulmones. A nivel físico hay anorexia, ¿ya? Los pacientes tienen una baja ingesta producto de las citoquinas proinflamatorias, alteran la ingesta alimentaria también. Hay náuseas, ya producto de esta acumulación de componentes, por ejemplo, del nitrógeno, el amonio, pero estamos hablando de pacientes descompensados ya en esa etapa cuando están con náusea o vómitos. Muchas veces también por los medicamentos que los dejan, les generan náuseas o vómitos producto de un tratamiento terapéutico médico. Baja distensión gástrica, es decir, que los pacientes comen muy poco y se sacian con gran facilidad, su estómago se distiende muy rápido, tienden a tener muchos gases, su colon se inflama con facilidad. Hay una disminución de la motilidad, leve disminución de la motilidad intestinal, o sea, estos pacientes tienden a generar estreñimiento sobre crecimiento bacteriano, entonces aquí comienza a aumentar el riesgo de translocación bacterial, al aumentar la translocación aumentan los procesos inflamatorios por los lipopolisacáridos de estos microorganismos. Molestia abdominal general, o sea, dolor, hinchazón, gases, meteorismo, ruidos, encefalopatía, ascitis, vaciado gástrico tardío, es decir, que estos pacientes como se sacian con tan poco, el vaciado gástrico es muy lento también, entonces la comida pasa mucho más tiempo en el estómago. Y hay un aumento de la leptina y esto se está estudiando cómo se correlaciona el aumento de la leptina con el funcionamiento hepático. Y al estar la leptina aumentada es que estos pacientes tienden a no sentir apetito. Y se tiene que ver mucho con la anorexia y con la producción de citoquinas proinflamatorias. Y un punto muy importante son los factores socioeconómicos, ¿ya? Porque cuando nosotros planificamos, y me ha pasado, me ha tocado ver dietas planificadas que son sumamente costosas. Nosotros tenemos que entender que cuando tratamos a un paciente desnutrido que tiene este daño hepático, tenemos que ver su situación socioeconómica, es decir, quién trabaja,
quién no trabaja, si es adulto mayor, si recibe alguna ayuda estatal, si tiene previsión, ¿ya? ¿Qué alimentos puede o no puede comprar de acuerdo a los costos? Tratar de adaptarnos a esa realidad. Y otro tema muy importante que vimos todos los procesos de la desnutrición es la sarcopenia en el paciente cirrótico, ¿ya? La sarcopenia, como ustedes saben, se caracteriza por una pérdida progresiva y generalizada de la masa y fuerza musculoesquelética. Es decir, hay una disminución importante de la musculatura, y esto puede ser producto del sedentarismo, del aislamiento, donde el paciente cae en cuadros de depresión, no realiza una actividad física, y presenta aquí el uso de la identificación de la sarcopenia nos presenta un método atractivo para evaluar el estado nutricional, porque aquí ya nosotros podemos determinar mediante un dinamómetro si el paciente está cursando con una sarcopenia por una baja fuerza muscular de prensión de mano. Entonces nos permite tener un poquito claro qué intervención voy a realizar con este paciente. Y esto se debe principalmente a que la sarcopenia refleja la desnutrición calórico-proteica. Es decir, el paciente sarcopénico es el paciente que tiene poca masa muscular, tiene poco tejido, tiene tejido adiposo, pero como sabemos que está con la cirrosis, el tejido adiposo también se encuentra disminuido. Entonces, nos permite reflejar esta desnutrición calórico-proteica de forma indirecta. Acá, esta es una revisión que se publicó en el 2017, ya tienen el DOI para poder descargarlo y tienen el código QR, que habla sobre el pronóstico de evaluación de los pacientes sarcopénicos con sarcopenia que tienen que tienen una cirrosis hepática. Este estudio encontró que la prevalencia de la sarcopenia de los pacientes cirróticos es sumamente alta. Aproximadamente un 61.6% de los hombres encuestados tenía sarcopenia y un 36% de las mujeres. Indirectamente esta revisión encontró que los pacientes asiáticos tienden a presentar mayor sarcopenia que los pacientes no asiáticos, los pacientes de otra etnia, que igual, es sumamente importante. Es decir, que aquí los pacientes, ¿qué quiere decir finalmente este estudio? Que los pacientes sarcopénicos presentan peores tasas de supervivencia y un elevado riesgo de infección y complicaciones. Es decir, que el paciente que tiene sarcopenia es el paciente más susceptible en el ámbito hospitalario a, por ejemplo, infecciones de los sitios quirúrgicos, peor recuperación, ¿ya? Mayor fragilidad que está asociado a las complicaciones. Entonces, la presencia se asocia a un mal pronóstico y complicaciones asociadas a la cirrosis. Es decir, hay un mal pronóstico de sobrevida en el paciente cirrótico, principalmente cuando tiene sarcopenia. Pero vimos todo esto y la pregunta es, ¿cómo evalúa el paciente con daño hepático, un paciente cirrótico, por ejemplo? La evaluación nutricional, en verdad, nosotros no tenemos un gold estándar. No hay una herramienta específica que me permita evaluar el estado nutricional. Si el paciente tiene ascitis, el peso se invalida. No puedo utilizar el IMC, porque este paciente tiene edema. Puedo hacer este descuento de acuerdo al nivel de edema, pero es sumamente subjetivo y tiende a generar errores en la interpretación. Puedo sobrealimentar o subalimentar al paciente, o sea, puedo darle más alimentos que necesita o mucho menos. Entonces es muy, muy difícil. La ASPEN y la ESPEN en su publicación, principalmente la ESPEN en la actualización del 2020, si escanean este código QR van a entrar directamente a la valoración global subjetiva. Estos dos organismos, que es el americano y el europeo, recomiendan el uso de la valoración global subjetiva para calcular el riesgo nutricional. Podemos utilizar cualquier herramienta de tamizaje, nosotros va a depender del tiempo. Ya podemos usar el NRC 2002, podemos utilizar los criterios ASPEN, los ESPEN, va a depender del tiempo que nosotros dispongamos. Pero el gold estándar para evaluar riesgo es la valoración global subjetiva.
¿Por qué? Porque la valoración global subjetiva me permite identificar cambio de peso, cambio de la ingesta de alimentos, síntomas gastrointestinales, ¿ya? Si estos han presentado una duración mayor o igual a 2 semanas, si el paciente está con muchos gases, si está con diarrea, si está con estreñimiento, etc. Cambios en la capacidad funcional, es decir, que le podemos preguntar al paciente o al cuidador, ¿se puede parar de la cama? ¿Puede caminar del sillón, de una silla a su cama? Te dicen, sí, pero se cansa, o en algunos casos te dicen, no, en verdad ha estado acostado en la cama, no tiene fuerzas para nada. Entonces, me da una clara idea de que este paciente lo más probable es que esté cursando con un proceso sarcopénico y hay una mayor fragilidad. Entonces, eso lo dejo guardado para mí, no lo diagnostico de forma inmediata hasta que yo recabe toda la información. La evaluación global subjetiva también me permite hacer una evaluación física, es decir, me permite identificar la pérdida de grasa mediante la exploración física. ¿Ya? Músculo, identificar si hay edemas, o sea, evaluar si en sus manos, sus tobillos, sus pies hay edemas y si hay presencia de ascitis, si está este abdomen abultado. Y si hay signos claros de malnutrición, por ejemplo, que el paciente se le note las clavículas, se le marque demasiado la parrilla costal, el pliegue de la mano demora mucho en bajar, hay un cuadro de deshidratación, hay circunferencia braquial muy, muy baja. Entonces, me permite poder evaluar el riesgo nutricional y catalogarlo si el paciente está sin riesgo, riesgo moderado o con un riesgo severo de malnutrición por déficit. Entonces así me permite, mediante toda esta historia clínica, poder encauzar un poco mi intervención. No hacerlo así, ya le voy a dejar por tiempo al paciente un régimen blando, hipograso, hipoproteico porque está descompensado, por ejemplo. Entonces me permite identificar un poco porque quizás este paciente, yo no le puedo, el paciente quizás está con una muy, muy baja ingesta porque tiene náusea, tiene vómitos, no tiene apetito. Entonces ahí uno va, con esto va viendo cómo puedo guiar mi intervención nutricional. Para determinar la composición corporal, ya, nosotros la podemos hacer mediante el DEXA, que es el gold estándar para composición corporal, no para diagnóstico nutricional. Podemos hacer mediciones antropométricas, o sea, podemos tomar los pliegues cutáneos, pliegue tricipital principalmente, y la circunferencia braquial para calcular todo lo demás. Dinamometría. Aquí el dinamómetro tiene un rol muy importante, es una herramienta, no es cara, es accesible y se recomienda que en todos los servicios hospitalarios esté presente, o sea, que se utilice para evaluar la fragilidad y la fuerza de los pacientes, principalmente en servicios que atiendan a grandes cantidades de adultos mayores. El método que nosotros utilicemos va a depender directamente de la disponibilidad de los equipos, ¿ya? Por ejemplo, si yo trabajo en un hospital público, yo no le puedo pedir al paciente un DEXA, porque no lo van a hacer porque es carísimo. Si el paciente tiene ascitis presente, tiene una ascitis extremadamente amplia, tampoco le puedo pedir un DEXA. Si el paciente está muy desnutrido, no lo puedo mover. Entonces, tengo que considerar todos esos factores. Por ejemplo, si el paciente está con ascitis, le hago el examen físico completo y evalúo que en sus brazos no tiene edema. Entonces, puedo tomar el pliegue cutáneo, tricipital y la circunferencia braquial, que es donde me permite calcular circunferencia muscular braquial, área muscular y área grasa. La dinamometría, ha demostrado en sí que es la única que predice con una incidencia significativa alguna complicación mayor a lo largo de un año en los pacientes cirróticos. Pero para aplicar la dinamometría yo necesito que el paciente esté consciente. Si el paciente está con encefalopatía, está desorientado en tiempo y espacio, no la puedo aplicar. Esa es la limitante. Pero sí ha reportado, ¿ya?, que tiene múltiples beneficios en predecir de forma significativa alguna complicación mayor a lo largo de un año. Es decir, que desde que el paciente ingresó yo lo evalué, tengo un año, por ejemplo, me dio una dinamometría sumamente baja, bajo el percentil 5.
Este paciente tiene una muy baja fuerza muscular, que quiere decir que este paciente tiene peor estado de cicatrización, hay compromiso inmunitario, hay una desnutrición sumamente importante. Entonces me permite poder identificar y guiar mi trabajo. Entonces, el resumen de la valoración nutricional del paciente cirrótico, lo primero se parte con el IMC, pero va a depender del nivel de ascitis. Si el paciente tiene ascitis, no utilizo el IMC. Para estimación de requerimientos, utilizo el peso ideal. Puedo calcular la circunferencia muscular braquial mediante la circunferencia braquial y el pliegue tricipital y evaluar la ingesta dietética. Y la ingesta dietética la evalúo mediante la valoración global subjetiva. Entonces eso me va a dar la idea un poco cómo está la ingesta o cómo estaba la ingesta previa a el ingreso hospitalario. Ya nosotros sabemos que las otras herramientas de tamizaje me permiten identificar a los pacientes que ingresan por alguna fase aguda, por la lesión del momento. ¿Ya? Pero la valoración global subjetiva me permite indagar un poquito más allá. Cómo estuvo la ingesta alimentaria previa al ingreso. La valoración bioquímica del paciente cirrótico es muy cuestionada. Nosotros sabemos que no se pueden utilizar muchos parámetros bioquímicos producto de esta alteración hepática, y uno de ellos son las proteínas viscerales, que no se recomienda utilizar la albúmina y la prealbúmina como un marcador proteico de desnutrición. ¿Ya? Hay que sacarse eso de la cabeza, ya que estos marcadores, cuando están bajo la normalidad, se utilizan como un indicador de la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, llegó un paciente con una cirrosis, no hay ascitis, ya está con diagnóstico de cirrosis hepática, pero tiene una albúmina de 2.5. Está con una albúmina baja, muy baja. Entonces, la severidad de la enfermedad de este paciente en sí, valga la redundancia, es severa. Hay un importante grado de inflamación y tiene un pronóstico de morbimortalidad malo, es decir, que tiene un mayor riesgo de mortalidad que los otros pacientes. Los niveles bajos de estas proteínas, por ejemplo, albúmina, prealbúmina, deben ser consideradas como un indicador para iniciar una terapia médica y nutricional agresiva, ¿ya? Es decir, que yo no las voy a utilizar como que el paciente está desnutrido, sino que tengo en mi cabeza que este paciente necesita una intervención ya por parte de soporte nutricional, por ejemplo, porque tiene elevado grado de inflamación, una enfermedad severa, y eso me indica directamente que hay un cuadro catabólico muy, muy importante. Entonces, me permite identificar de esa forma a los pacientes. Dentro de las recomendaciones nutricionales, nosotros tenemos las recomendaciones de la ESPEN. Aquí yo me voy a centrar netamente en la ESPEN, que divide a los pacientes en los cuadros compensados y descompensados. Cuando el paciente tiene un cuadro compensado, le puedo dar un régimen, puede ir de un normocalórico hasta un hipercalórico de 25 a 35 kilocalorías. Las proteínas van de 1 a 1.2, pero si este paciente yo lo identifico con un cuadro de desnutrición, le aumento. Ya le tengo que dar entre 30 a 35 kilocalorías por kilo. Estas son las recomendaciones de la ESPEN. Si ustedes utilizan fórmulas predictivas, pueden hacerlo. Pueden utilizar Mifflin, en algunos centros hospitalarios utilizan Harris-Benedict todavía, ya, pero con el criterio. ¿Qué peso utilizar? Si el paciente tiene ascitis, el peso ideal. Si el paciente está sin edema, no hay ascitis, utilizo el peso del momento, el real. Acá en el cuadro de desnutrición las proteínas aumentan, llega de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo día. Los carbohidratos aportan aproximadamente entre 5 a 6 gramos por kilo. Y tengo que monitorear la glicemia, es decir, que estos pacientes tienen que estar constantemente monitorizando la glicemia porque tienden a hacer hiperglicemias, hipoglicemias, principalmente hacia la noche, y debe corregirse el uso de insulina. Es decir, estos pacientes, aquí nosotros trabajamos directamente con el médico internista o con el médico de UCI, donde evaluamos los niveles de glicemia de este paciente. Los lípidos normales, entre un 25 a un 30%, no se restringe. Antiguamente se restringía. Solo se restringe la grasa en caso de que el paciente presente una estatorrea, es decir, esta pérdida de lípidos o grasa por parte de las deposiciones. Estos pacientes tienen que tener un buen aporte de fibra.
La fibra va de 25 a 45 gramos día, pero va a depender del tratamiento. Si el paciente está con tratamiento de lactulosa, que este laxante, que es mediante un oligosacárido, que es fermentativo, tiende a generar muchos gases e inflamación, es un poquito incómodo para los pacientes, principalmente cuando están en cama, aporto 25 gramos de fibra. Si el paciente no tiene lactulosa, tiene una alimentación normal, está en casa, tengo que procurar que tenga aproximadamente un 45 gramos de fibra al día, es decir, que es abundante. ¿Y esto cómo lo consigo? Muchas veces tengo que utilizar suplementos de fibra. ¿Ya? Acá en Chile nosotros tengo la ventaja de que se venden suplementos de fibra. Hay uno que es conocido como Metamucil, que se disuelve en agua y el paciente tiene adicionalmente 25 gramos de fibra. La restricción hídrica se hace solo en el caso de la hiponatremia. Cuando el paciente presenta los niveles de sodio bajo la normalidad, yo realizo restricción hídrica. Y la restricción de sodio se hace solo en el caso de ascitis y edema. Si ustedes se dan cuenta, esta actualización, que son de las guías clínicas ESPEN del 2020, que hace 2 años, la nutrición hospitalaria del 2014 y la revista de gastroenterología y hepatología del 2012 concordaban con esto. Estas comenzaron a mencionarlo antes y la guía ESPEN llegó a un consenso que efectivamente los pacientes con cuadros cirróticos compensados no se debían restringir los alimentos, los componentes de la dieta, porque finalmente ¿qué era lo que producía? Se potenciaban los cuadros de desnutrición. Si la cirrosis está descompensada, es decir, este paciente está con sangrado esofágico, está con encefalopatía hepática, hay un síndrome hepatorrenal, aumenta el requerimiento energético, ya de 35 a 40 kilocalorías, principalmente porque la tasa metabólica aumenta, solo por eso. Pero, por ejemplo, si el paciente está con un cuadro de desnutrición, yo no le voy a dar 40 kilocalorías. Parto con el mínimo. Va a depender siempre del estado nutricional que yo identifiqué. Acá yo reduzco las proteínas siempre dentro del rango de la normalidad, ¿ya? No se recomienda la restricción. Antiguamente nosotros podíamos llegar a 0,3. Me acuerdo cuando estudiaba, podíamos llegar, prácticamente le dejaban al paciente un régimen hidrocarbonado, que era acá en un hospital antiguo, que ese régimen hidrocarbonado era que al paciente no se le daba nada de proteína de origen animal. Solo tenía las de origen vegetal, que eran con suerte 10, 15 gramos al día. Entonces, eso se cambió. Ya al paciente tú le tienes que dejar como mínimo 1 gramo, porque estos pacientes tienden, con cirrosis descompensada, a tener un catabolismo muscular sumamente alterado. ¿Ya? Hay carbohidratos, igual que un paciente compensado. En el paciente descompensado, lo único que cambia es el aporte proteico y energético. Y el energético va a depender directamente del estado nutricional. Los lípidos van en la misma proporción, la fibra en la misma proporción, la restricción hídrica en la misma proporción y la restricción de sodio es igual. Solo cambia el requerimiento proteico y de energía. Y llega esta etapa, la encefalopatía hepática, que es nuestro dolor de cabeza cuando tratamos a los pacientes en el ámbito clínico con enfermedad hepática, y que finalmente nos dice qué le doy, qué hago, cómo lo trato. La encefalopatía hepática nosotros la conocemos como un trastorno mental que aparece como consecuencia de la descompensación de esta cirrosis, y sus manifestaciones son variables. ¿Ya? Hay letargia, hay desorientación, el paciente está somnoliento y va evolucionando de acuerdo a la severidad de la sintomatología. Y un paciente que no responde, que está desconectado, es un paciente que puede estar cayendo en un estadio 3, que es casi cercano al coma. Entonces estos pacientes requieren una intervención médica urgente. Entonces, ¿cuáles son los factores que precipitan, o sea, que me llevan al desarrollo de la encefalopatía hepática? Una hemorragia gastrointestinal, infecciones, uremia, hipopotasemia, hiponatremia, la deshidratación, ¿ya? Tratamientos con diuréticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque llevan a esta estimulación de la diuresis de forma constante, pero como el hígado no puede formar amonio utilizar el amonio para formar la urea por el ciclo de la urea de forma tan rápida, que finalmente se termina acumulando. El estreñimiento,
¿ya? Porque el amonio también se elimina por las deposiciones y estos pacientes tienden a hacer estreñimiento. El exceso de ingesta de proteína en la dieta, y aquí principalmente hablamos de la proteína de origen animal, carnes rojas. Una insuficiencia hepática. Ya nosotros sabemos que el paciente con cirrosis puede cursar con alguna otra alteración, por ejemplo, una insuficiencia hepática tóxica producto de un tratamiento farmacológico. Y los factores posiblemente implicados, el déficit de zinc que se está estudiando, hipernatremia, que es esta acumulación excesiva de sodio, cuadros anémicos, metionina oral, pero todavía esto está en discusión. Y aquí les puse un poco que esta publicación está en la revista de Gastroenterología de México y fue publicada en el 2019, que habla un poco de la relación directa que hay entre la formación de amonio y la encefalopatía. Y tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene múltiples rutas. El amonio, nosotros lo podemos obtener de la dieta, ¿ya? Principalmente de la proteína por este proceso de desaminación, ¿ya? En el músculo, mediante los aminoácidos glucogénicos. Nosotros sabemos que el músculo entrega glutamina y la glutamina se transforma en alanina para poder ser en el hígado, ser transportada al hígado y en el hígado ser transformada en glucosa y ese metabolismo libera amonio. Finalmente, en el ciclo de la urea se encuentra alterado a nivel hepático, por lo que los niveles de amonio comienzan a aumentar en sangre y comienzan a funcionar como estos falsos neurotransmisores. Hay receptores específicos a nivel cerebral que transforman el amonio en un componente específico, pero como esta ruta se encuentra alterada, no lo hacen. Entonces se comienza a acumular la transformación del amonio en, en un neurotransmisor viable, se encuentra disminuida frente a la acumulación excesiva de amonio por parte del hígado. Entonces comienzan a aumentar estos niveles de amonio en sangre, donde se termina formando la encefalopatía hepática, producto de esto. Ya no es solo, por eso se modificaron las recomendaciones, el desarrollo de la encefalopatía hepática no es solo por la ingesta dietética excesiva de proteínas de origen animal, sino que hay un proceso de compensación por parte de nuestro cuerpo. O sea, nosotros vamos a obtener glucosa por parte de los aminoácidos a nivel intestinal, a nivel renal. Entonces todo va a tener una implicancia en el desarrollo de la encefalopatía, no solo la dieta. El uso de la colación o tentempié es muy recomendado principalmente en los pacientes que tienden a hacer hipoglicemia y es el más importante ya que ayuda a la preservación de la masa muscular en un paciente que esté cirrótico, principalmente compensado. ¿Ya? Se recomienda un aporte entre 150 a 250 kilocalorías por snack, es decir, tenemos que planificar una colación importante. En el caso de la sarcopenia, es decir, un paciente cirrótico con sarcopenia, se sugiere que el aporte llegue hasta las 700 kilocalorías, que es imposible. Ya cuando hablamos de esto, estamos hablando principalmente que se debe evaluar ya el uso de la nutrición enteral nocturna. Es decir, que este paciente esté con sonda nasogástrica para poder administrar esta cantidad de calorías. Un aporte entre 50 a 110 a 100 gramos de carbohidratos previene la cetogénesis, es decir, que esta colación nocturna que nosotros planifiquemos tiene que tener un buen aporte de carbohidratos y esto nos lleva a una disminución de la cetogénesis y un ahorro del nitrógeno. Debemos monitorear a estos pacientes sí que consumen la colación nocturna, ¿ya? Porque podemos agravar sintomatologías como el reflujo gastroesofágico, ¿ya? Como comen de noche. Estos pacientes tienden a presentar mal dormir, alteración del ciclo del sueño, reflujos constantes, y podemos generar otra alteración a nivel esofágico, y también alterar el ciclo del sueño. Ya estos pacientes pueden presentar mal dormir. Por eso es sumamente importante que la colación nocturna se administre entre 2 a 3 horas antes de dormir. Y en el caso de que utilicen nutrición enteral nocturna, se deja de forma cíclica que pase toda la noche. Elección del soporte nutricional. Nosotros vimos completamente que la desnutrición en el paciente cirrótico es muy, muy compleja. Ya no se están utilizando las restricciones energéticas, las restricciones proteicas, ni las restricciones hídricas de sodio, ya solo en condiciones que clínicamente lo ameriten.
Dentro de la nutrición oral está el requerimiento de aminoácidos de cadena ramificada, y esto es un tema que está en discusión. Algunos lo apoyan, otros los contradicen. Hay compañías que venden estos suplementos como la panacea, que van a curar la enfermedad, pero no es así. En el paciente cirrótico, este algoritmo está publicado en la ESPEN. En el paciente cirrótico se debe utilizar los aminoácidos de cadena ramificada solo cuando presenten intolerancia a las proteínas de origen animal. Se deben complementar con las proteínas de origen vegetal, y aproximadamente estos aminoácidos de cadena ramificada se tienen que calcular en 0.25 gramos por kilogramo de peso. ¿Ya? Y el objetivo que tienen principalmente es mejorar la ingesta. Si se utilizan por largo periodo de tiempo, se tienen que prescribir con cuidado, y el beneficio sobrepasa los eventos imprevistos. Es decir, que el objetivo siempre va a tener que ser sobre la sobrevida y calidad de vida. Entonces, el uso de aminoácidos ramificados, como dice, tiene que ser utilizado solo en pacientes con intolerancia a la proteína de origen animal, en 0.25 gramos por kilo, con el objetivo de mejorar la ingesta. El uso por tiempo prolongado se debe prescribir en pacientes con cirrosis avanzada para mejorar la supervivencia sin complicaciones o calidad de vida. Y aquí les puse un esquema. ¿Cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada? Isoleucina, leucina, valina. Estos aminoácidos los encontramos en un perfil completo en proteínas de origen animal, y en proteínas de origen vegetal los encontramos en mayor prevalencia. Los beneficios comprobados, ¿en qué han demostrado beneficios? En la desnutrición. Ya los pacientes desnutridos se benefician siempre que sea una desnutrición severa. Encefalopatía hepática con intolerancia a la ingesta proteica, es decir, que a pesar de que yo modifiqué la ingesta proteica, el paciente no mejora de la encefalopatía, entonces candidato al uso de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Y cuáles son los contras? El costo. Son complementos sumamente caros. El sobre cuesta aproximadamente, voy a hablar en pesos chilenos, son aproximadamente unos 6.000 pesos por sobre, ¿ya? Y se prepara el sobre para una toma. La baja palatabilidad, es decir, que tienen muy mal sabor, tienen un sabor metálico, no son gratos. Y la información todavía presenta resultados contradictorios. Entonces hacen que esto no pueda ser prescrito de forma sistemática. No todos los pacientes se van a beneficiar. Por eso el tratamiento, la elección del soporte nutricional que yo voy a dar a este paciente tiene que ser individualizado, de acuerdo a la realidad y en condiciones que se encuentre. Entonces, vimos que el uso de aminoácidos vía oral no está tan recomendado por el sabor. Debemos priorizar una dieta equilibrada. Si el paciente presenta malnutrición y sin encefalopatía, adecuado aporte de proteínas, que podemos dar hasta 1.5 por kilogramo de peso. Si está con edema, restricción de sodio, utilizamos el peso ideal para el cálculo de necesidades. Pero ¿qué pasa si el paciente no come por boca? Aquí entra ya la terapia médica nutricional, que es la nutrición enteral y parenteral. La nutrición enteral se tiene que reservar solo para pacientes que la dieta oral no cumple con los requerimientos, y la utilización de fórmulas estándar en cuanto al contenido de proteína es la primera línea, por sobre fórmulas especializadas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente que está con un cuadro de cirrosis, está descompensado, yo no le voy a dar una fórmula especializada porque todavía no sé bien cómo va a evolucionar este paciente. Entonces, yo lo que hago, lo dejo con una fórmula estándar en proteína, fórmula estándar en general. Debo analizar la composición nutricional de la fórmula, es decir, fuente proteica, carbohidratos y tipos de grasa. No todas las fórmulas son iguales, ¿ya? Por ejemplo, la fuente proteica, gran parte sí de las fórmulas son aparte de suero lácteo, es decir, que dentro de su contenido proteico en gran parte son a base de caseinato de calcio. Carbohidratos son a base de maltodextrinas,
y los tipos de grasa generalmente utilizan ácidos poliinsaturados como ácido graso de girasol, de palma. Entonces hay una mezcla de ácidos grasos. Y por otra parte, la nutrición parenteral debe reservarse solo para aquellos pacientes que el soporte nutricional enteral esté contraindicado. Puede ser un paciente con ileum, con hemorragia digestiva, o que este paciente no cubra las necesidades energéticas por vía oral enteral. O sea, el paciente está con nutrición enteral, pero no tolera las proteínas. El paciente no está comiendo por boca, entonces este paciente es candidato a un soporte nutricional parenteral. Entonces yo lo debo elegir con mucho cuidado, ¿ya? Siempre fórmulas estándar por sobre una fórmula especializada, analizar la composición nutricional de cada fórmula. No todas las fórmulas son iguales, ¿ya? Acá no voy a entrar en discusión con las líneas, pero no todas las líneas son buenas. Hay una que tiene un componente que es en polvo que tiene aminoácidos ramificados, pero sus fórmulas de soporte nutricional no son tan buenos. Hay otra que sí, que tienen una buena selección de ácidos grasos, y una que está intermedia. La instalación de sonda se tiene que hacer inclusive si el paciente presenta varices, es decir, que no hay una contraindicación. Es decir, que si el paciente presenta varices esofágicas, también se puede utilizar una sonda nasogástrica o nasoyeyunal por sobre el riesgo. Ya aquí tenemos que priorizar la condición clínica del paciente y el pronóstico de vida. La fórmula estándar versus enriquecidas con aminoácidos de cadena ramificada, no hay datos disponibles, ¿ya? De ensayos que comparen una fórmula estándar o una fórmula enriquecida, pero sin embargo se ha encontrado que estas fórmulas con aminoácidos de cadena ramificada, que se han utilizado en ensayos clínicos, demuestran una mejor supervivencia en estos pacientes con una esteatopatitis alcohólica y con una lesión hepática grave, pero siempre y cuando estén desnutridos. Si el paciente está con un estado nutricional normal, no presentan beneficio. Solo se ha demostrado en cuadros de desnutrición. La suplementación de vitaminas y minerales se tiene que hacer si el paciente se identificó o se confirmó con exactitud la deficiencia nutricional. ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente es alcohólico, un alcohólico severo, yo voy a entender que ese paciente está con una deficiencia de vitaminas, minerales, pero no todas las vitaminas y minerales van a actuar de la misma forma. Estas recomendaciones de la ESPEN llegaron a un 100% de consenso, donde se debe administrar para tratar la deficiencia confirmada o sospechada o sospecha clínica, es decir, que si el paciente tiene una deficiencia confirmada o hay alguna sospecha clínica, este paciente yo lo debo suplementar con un multivitamínico. ¿Cuál? Puede ser uno estándar. Pero si un paciente que es alcohólico, que lleva mucho tiempo sin comer, que está hospitalizado por una cirrosis hepática descompensada, con el cuadro de encefalopatía, no le voy a poder dar un multivitamínico y queremos iniciar soporte nutricional. Entonces tengo que este paciente lleva mucho tiempo con una sospecha de una mala alimentación, entonces este paciente quizás voy a tener que suplementarlo con tiamina para evitar el riesgo del síndrome de realimentación, producto de la instauración del soporte nutricional. Entonces, esas son las preguntas que yo debo irme haciendo al momento de instaurar un soporte. Los pacientes cirróticos presentan deficiencias de vitaminas hidrosolubles principalmente, como la tiamina y la vitamina D. Esas son vitaminas como las que yo tengo que poner mayor precaución. La administración de micronutrientes no tiene ningún efecto terapéutico probado, aparte de la prevención o corrección de estados carenciales. Si este paciente tiene un estado carencial, hay beneficio. La suplementación de zinc y vitamina A mejora la digeusia, esta alteración del sabor, e indirectamente al mejorar el estado de sabor del paciente mediante esta suplementación, se mejora la ingesta alimentaria y el estado nutricional de forma indirecta. La suplementación de zinc ha demostrado resultados favorables en la producción de urea cuando se restablecen sus niveles a la normalidad. Cuando los niveles de zinc están tan normales, seguir administrando zinc no ha reportado beneficio. Es decir, que una vez que se normalizan los niveles, se debe suspender. Acá hay no lo coloqué.
acá no coloqué un punto muy importante que dice que al inicio de la terapia nutricional y durante 2 semanas, independiente de la sospecha o deficiencia confirmada de vitaminas y minerales, siempre y cuando el paciente esté iniciando soporte nutricional, se debe suplementar por 2 semanas, con todos los multivitamínicos, vitaminas y minerales por completo. Porque no sé, identificar una sospecha de esta deficiencia es muy costosa, son caras. Entonces el tiempo se demora, se pueden demorar 1 semana en llegar a los resultados. Entonces, para prevenir, si el paciente no tenemos la confirmación durante 2 semanas, se suplementa con multivitamínicos y minerales. Acá, ya para ir terminando, se encontró que la deficiencia severa de vitamina D puede ser un cofactor adicional para la aparición de la alteración del hígado graso. Se encontró que los pacientes, ¿ya?, alcohólicos, el 40% presentó deficiencia de vitamina D y un 36%, entre los pacientes alcohólicos el 40.6% presentó esteatohepatitis alcohólica asociada al alcohol y el 39.6% presentó fibrosis. Se observó que estos pacientes presentaban deficiencias graves de vitamina D, menos de 10 nanogramos por ml. En el 60% de estos pacientes, es decir, más de la mitad de los pacientes alcohólicos presentaba deficiencia de esto. Y esta deficiencia fue frecuente en los pacientes tenía mayor incidencia en los pacientes con esta lesión hepática producto del alcohol. Y en aquellos con fibrosis, un 80%. Se asoció de forma independiente. Ya tiene un intervalo de confianza alta, igual, sumamente importante. O sea que cada 8.46 pacientes alcohólicos presenta deficiencia de vitamina D. Importante. Entonces, la deficiencia aumenta el riesgo del desarrollo de osteoporosis, aumenta el desarrollo de la sarcopenia, la fragilidad y la morbimortalidad. Entonces, y tiene un impacto directo en el desarrollo de fibrosis a nivel hepático. Entonces, la suplementación se debe evaluar de forma individual. Si el paciente es candidato a soporte nutricional o va a iniciar soporte nutricional, durante 2 semanas tiene que ser suplementado con todas las vitaminas y minerales a niveles estándar. Una vez terminadas las 2 semanas, se suspende y se reevalúa. Vitamina D, obviamente estos pacientes van a presentar bajos niveles de vitamina D porque la vitamina D como primera ruta tiene el hígado, luego el riñón. Se debe evaluar el trabajo con cargas de vitaminas, siempre de la mano de la indicación médica. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Gonzalo. Excelente presentación. Le felicitamos y agradecemos por todo el tiempo que implicó la preparación de este material. Bien, antes de pasar a las preguntas, justo se les hace la invitación a dejar sus preguntas en el chat a través de la plataforma Slido. Y mientras lo van haciendo, vamos a platicarles de la nueva oferta educativa para este año que se tiene programada. Primeramente, va a haber este curso de nutrición clínica oncológica que va a dar inicio justo al mes siguiente, en febrero. Es igual en esta modalidad virtual con 40 horas académicas. Inicia este 22 de enero este curso de nutrición oncológica. Y pues van a estar ponentes que ya han estado trabajando con GENUB y reconocidos expertos en el tema, como la doctora Vanessa Fuchs de México, entre otros más. La siguiente, por favor. Todos ustedes que se han conectado a esta reunión, al inscribirse con este código ONCONUT22, pues tienen un 40% de descuento. Pueden tomar ahí información del código QR. El siguiente curso es este curso práctico de proceso de atención nutricia que inicia el 15 de febrero, tiene una duración de 14 horas. Es igual en modalidad virtual en vivo a través de la plataforma Zoom. Y bueno, pues todos los nutricionistas pueden acceder a él.
De la misma forma, tiene un descuento del 40% con el código PAN22. Pueden inscribirse a través del código QR. También habrá un webinar de evaluación nutricional pediátrica orientado a la práctica materno-infantil que inicia el 21 de febrero con ponente de México, también en esta modalidad virtual. Y actualmente pues está llevando este curso de soporte nutricional enteral que tiene igual una modalidad virtual con una duración de 40 horas académica. Inicia en marzo del 2022, todo lo relacionado a la nutrición enteral. Y de la misma forma, con ponentes expertos en el área. Aquí también el colega Gonzalo va a estar participando. El magíster Paulo, el colega Diego, en fin. Y tienen este porcentaje de descuento. Aprovechenlo para que puedan beneficiarse aún más y puedan seguir actualizándose. Otro próximo curso es un curso práctico de evaluación nutricional en pacientes pediátricos. Se hablará de la evidencia actual y aplicación con casos clínicos. Inicia el 8 de marzo, duración de 14 horas entre sesiones. De la misma forma es virtual en vivo a través de la plataforma Zoom. Nuevamente el 40% de descuento con el código EVANUT P22. Y ahora sí, este es el que se está llevando a cabo de avances en nutrición clínica. Ya vamos en nuestra quinta sesión con el colega Gonzalo y nos faltaría, aquí fue el cambio que hicimos, que les comentamos al principio, se tenía programado para este 20 de enero la de sepsis, sin embargo se cambió al ponente Gonzalo con soporte nutricional en hepatopatías. Por lo tanto, el 25 de enero se estará presentando soporte nutricional en paciente con sepsis. Igual a la misma hora, 8 de la noche, hora Perú. También pueden inscribirse. Y se les invita a inscribirse y a seguirnos en las redes sociales de GENUP. Pueden hacerlo a través de Facebook, Instagram o YouTube. Ahí en YouTube se pasan o las suben constantemente pues los videos, ¿verdad? Para que puedan volverlos a revisar. Bueno, muy bien. Ya una vez que conocen todo lo que va a haber en este año, pues pasamos a resolver las dudas o las preguntas. Muy bien, colega Gonzalo, aquí podemos ver una. Dice, ¿hay alguna interacción fármaco-nutriente que debemos tener en cuenta en el paciente hepático? Más que interacción farmaconutriente, hay que tener cuidado con el tipo de interacción que se le va a administrar. Por lo general, lo que sucede es que a los pacientes le tienden, si están con sonda, ¿ya? Tienden a moler los medicamentos y pasarlos por la sonda. Entonces muchas veces pueden quedar residuos y formar complejos que pueden obstruir la sonda o alguna otra complicación. Pero una interacción fármaco-nutriente en sí con un paciente hepático nos han reportado, ya que los pacientes no comen. Si en verdad ese es el punto principal, que estos pacientes tienden, ya en estados cirróticos, tienden a disminuir mucho la ingesta. Si el paciente es alcohólico, sí hay que tener mucho cuidado si está con algún antihipertensivo, ya que hay una interacción con el citocromo P450. Ahí hay una interacción específica en su ruta metabólica. Ok, importante tomarlo en cuenta al momento de pues, tener nuestra nutrición, porque sobre todo estos pacientes hepatópatas generalmente son pacientes que tienen toda una pues polifarmacia, ¿no? Y Exacto. entonces pues hay que tenerlo presente. Hay que saber bien qué tipo de medicamentos se le está administrando, por qué vía, en qué horarios y también nosotros supervisar un poquito todo lo que es el tema del manejo de la sonda, la limpieza, eso del equipo de enfermería, pero no está de más que nosotros igual supervisemos cómo se están administrando todos los medicamentos. Muy bien.
Y otra pregunta que no, perdón, aquí está. En el paciente hepático ya desahuciado, ¿cómo sería la nutrición paliativa? Ya ahí el paciente ya entraría a cuidados paliativos y se le deja, si el paciente ya está con compromiso de conciencia, se le deja la nutrición de confort, que es a muy bajo volumen, y se espera hasta, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Me escribió una colega que tiene una paciente con daño hepático y COVID, y dentro de la indicación médica pusieron bajo esfuerzo terapéutico. Es decir, que la paciente tiene un mal pronóstico de sobrevivencia, sumado al daño hepático. Si nosotros ya vimos que el hígado tenía una relación directa con la fuerza respiratoria, con esta pérdida de masa muscular, sumado al COVID, es decir, que la paciente tiene un muy, muy mal pronóstico. Entonces, en estos pacientes se deja ya una alimentación de confort hasta que presente alguna sintomatología o alguna intolerancia y en esa etapa se suspende, hasta cuando el paciente ya no lo tolere. Una vez que no lo tolere, se suspende y se deja solo con hidratación. Se puede dejar le dejan con suero, algún suero glucosalino, y se espera hasta que el paciente finalmente ya fallezca en, en el lugar que se encuentra. Sí, sí, totalmente complicados estos casos de estos pacientes. Otra pregunta, ¿cómo podemos manejar la sarcopenia en el paciente con enfermedad hepática? Gracias. El paciente con enfermedad hepática compensada, ya, con diagnóstico de sarcopenia, se ha encontrado, hay publicaciones en revisiones sistemáticas y metaanálisis que han comprobado que la intervención de actividad física con trabajos de fuerza ayudan a mejorar la fuerza muscular. Y eso va de la mano también con el aporte proteico. Si el paciente no está ingiriendo, por ejemplo, proteínas porque le dieron un mal asesoramiento y llega a nosotros, tenemos que sacarle un poco o desmentir el que el excesivo consumo de proteínas le va a dañar el hígado, si su hígado se dañó por otro efecto, como vimos. Entonces, en este paciente con sarcopenia hay que asegurar una buena ingesta proteica similar a lo del paciente obeso, que es administrar unos 20 gramos de proteína 2 horas antes o 2 horas después de la actividad física. En el paciente con sarcopenia y enfermedad hepática se puede utilizar la misma mecánica, ya que en esta etapa se potencia el desarrollo de masa muscular. Sí, ok. Casi hablar del paciente con enfermedad hepática es hablar justo de sarcopenia y más porque pues se junta otro factor que es la misma edad, ¿no? Entonces, pues siempre hay que cuidar mucho el aporte proteico, si no hay indicación de restringirlo, pues no hacerlo. Y bueno, eso en conjunto ayuda. Preguntan, muy interesante este tema, ¿cómo se podría ayudar a la microbiota? ¿Qué tipo de probióticos se podrían administrar? Y bueno, yo le agregaría también dosis, ¿no? Porque de pronto en el mercado encontramos probióticos de 1 billón, 2, 5, 10, 30, Exacto. 50, ¿no? Eh, es difícil decir qué probiótico utilizar porque va a depender de la sintomatología del paciente. Por ejemplo, si el paciente está con cuadros de estreñimiento, voy a priorizar el Lactobacillus reuteri, que se ha comprobado que tiene efectos beneficiosos en el desarrollo, por ejemplo, de tener los cuadros diarreicos. Pero si el paciente está con está con estreñimiento, tengo que potenciar alguna fibra soluble, insoluble, que también actúan como efecto prebiótico por la fermentación. Entonces, es un poquito complejo decir bien qué tipo de probióticos van a tener que utilizar, ya que va a depender de la situación clínica. Y todo esto se está recién estudiando. Hoy en día muchos Limitado. profesionales están estudiando lo que es la microbiota intestinal y decir qué probiótico no te podría dar la respuesta y las unidades formadoras de colonia porque en el mercado uno se encuentra con todo y sabemos que las líneas farmacéuticas venden de todo. Sí, creo que aún nos hace falta un poco más de evidencia en cuanto a la realidad que tanto beneficio tiene pues dar probióticos en enfermedad hepática, justo saber dosis y cepas específicas, ¿no? Entonces,
bueno, habrá que esperar a que sigan habiendo resultados concluyentes. Otra pregunta, ¿qué suplementación recomendarías en estos casos? No sé, supongo a qué casos se refieren. No sé si a sarcopenia y desnutrición del paciente hepático. No sé si puede completar qué tipo de suplementación a qué se refiere. No sé si lo puede escribir por ahí, mientras Sí, pasemos la... o incluso si quieres activar tu audio, quien haya escrito esta pregunta, adelante. Mientras en lo que se complementa, pasamos justo a la siguiente. En pacientes cirróticos compensados SHIELD A o B con sarcopenia, la guía de sarcopenia indica un aporte de proteínas de 1.5 a más por kilogramo ideal. ¿Cuál es tu opinión? Mira, si el paciente está compensado y está con un cuadro cirrótico, yo le puedo dar proteína. Yo le daría como máximo 1.5. ¿Ya? Porque ahí tengo que pensar que también el exceso de proteína a largo plazo, es decir, que el paciente va a tener que estar todos los días ingiriendo la misma cantidad de proteína, podemos desencadenar un aumento de la acumulación de amonio, estreñimiento, entonces generar otro proceso. Yo le daría 1,5 y la actividad física. Aquí juega un rol muy, muy importante la actividad física, que estos pacientes, los pacientes sarcopénicos y que tienen cirrosis, se han reportado muchos beneficios respecto a una actividad física planificada y un aporte proteico adecuado. Pensar que el paciente sarcopénico es un paciente y cirrótico es un paciente, se considera un paciente desnutrido, o sea, que tiene poca masa muscular, entonces hay que hacer un estudio completo de la condición clínica del paciente. Y bueno, por ejemplo, Gonzalo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué estrategia nutricional has usado en aquellos pacientes que de pronto es difícil cubrir pues todo su requerimiento nutricional que presentabas en la ponencia, que pues incluso pues llega a ser bastante alto, ¿no? Por la demanda que tienen. Sin embargo, tienen poco apetito entre que si la náusea, que si el sabor amargo, que si la citis. Entonces, ¿a ti qué te ha funcionado con tal de poder cubrir su requerimiento calórico y proteico, ¿no? Lo que a mí me ha funcionado es que en estos pacientes, si están comiendo por boca, tratar de potenciarle la ingesta y si sienten mal sabor, por ejemplo, lo que yo hacía era dejarle un sachet de sal en su bandeja para que se lo agregaran a la comida porque al estar encima aumentaba la secreción de saliva. O lo otro que hacía era llevarles cubitos de hielo que previo a la comida chuparan un cubo de hielo y eso potenciaba, mejoraba las papilas gustativas a la ingesta. Y en estos pacientes que en verdad tienen tan desnutridos y tienen un requerimiento energético sumamente alto, que podemos llegar hasta las 700 calorías de colación que requieren, esos pacientes lo que yo hacía era que se les dejara nutrición enteral nocturna. Solicitaba con los médicos internistas que le dejaran, se instalara una sonda y que solo se utilizara en la noche y durante el día el paciente se potenciaba lo que era boca, todo lo que era vía oral. Y algunos decían que no, finalmente que era lo que hacía, que dejaba la colación y adicionalmente un suplemento vía oral. Y ahí Okay. completaba. Sí, sí, a veces es necesario echar mano de estos y de todas las herramientas que de pronto tenemos para poder alcanzar o Sí. cubrir los requerimientos, ¿no? Uno cuando trabaja en clínica y tiene estos pacientes, uno se le ocurren ideas de la nada con la idea de potenciar un poco la ingesta. Porque igual es complejo porque pensar que estos pacientes sienten esta alteración, estos sabores metálicos en la boca. Es similar a un paciente oncológico en quimioterapia o radioterapia. Eh, y potenciado a eso, si tú le restringes líquido, los pacientes tienden a sentir más sed. Si están con hiponatremia, tienden a sentir más sed. Entonces se ponen malhumorados, no quieren comer, finalmente es muy, muy complejo. Sí, sí, totalmente. Bien, otra pregunta. Si tengo un paciente crítico con encefalopatía hepática, ¿solo se daría soporte nutricional con fórmula especializada o con fórmula polimérica enteral?
Yo utilizaría una fórmula polimérica enteral, ya que utilizar una fórmula especializada no voy a cubrir requerimientos. Porque una fórmula especializada sería administrar solo aminoácidos de cadena ramificada, y si el paciente está crítico, tenemos que evaluar cuál es el pronóstico de sobrevida de ese paciente. Porque pensar que igual en el ámbito hospitalario, trabajé en CEDILE, donde se preparan todas las fórmulas enterales, igual era un poco complejo estar preparando estas fórmulas porque el prepararlas era sumamente específico y que finalmente no se utilizaran. Entonces igual hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo en estos casos, un paciente crítico, prefiero utilizar una fórmula polimérica y a medida que vaya evolucionando, con una buena tolerancia, puedo ir administrando las fórmulas elementales de acuerdo a su estado nutricional. Ok, muy bien. Y muy bien, también, perdón, Francisca, ¿gustas comentarnos alguna pregunta? Bueno, bien, Gonzalo. En el caso del HMB o el beta-hidroxi-betametilbutirato, de pronto pues ha salido como este boom de que pues ayuda en el músculo y demás. ¿Qué opinas? ¿Si es recomendable usarlo, suplementarlo con este sentido, en este beneficio? Yo lo voy a decir desde mi expectativa, desde mi punto de vista, en verdad no. Nosotros sabemos que hay una línea que los vende, que es los vende como el boom, como la solución de la sarcopenia, pero en un paciente crítico hay muchos factores que desencadenan estas pérdidas de masa muscular. Y administrar esta fórmula en verdad no. De hecho, la evidencia es muy poca que hay respecto a ensayos clínicos que hayan reportado beneficios. Me acuerdo que cuando trabajaba en el ámbito hospitalario, llegó esa fórmula ya con HMB y busqué información. Y encontré un estudio que era con una muestra de 6 pacientes, sin mentirte, que eran pacientes traumatológicos que habían reportado mejoras en una repetición, pero el tamaño muestral era muy, muy poco. Entonces, todavía no se sabe si va a repercutir en el beneficio. Ok. ¿Y qué hay de dar, por ejemplo, módulos de proteína de aislado de suero de leche? ¿Qué tan conveniente es? Sí, porque si damos ese módulo proteico, ese aislado, por ejemplo, tenemos el famoso caseinato de calcio, el whey protein, son componentes que son ricos en leucina. Entonces la leucina ha reportado beneficios en el desarrollo de la masa muscular. Esa es la diferencia cuando damos el aislado por sí solo. Ok, muy bien. Bien, pues gracias, Gonzalo, parece que son todas las preguntas. Una vez más, agradecerte por tu tiempo dedicado y tu preparación a esta ponencia. Finalmente te doy el pase por si quieres dar unas palabras finales y si nos puedes comentar brevemente de lo que estarás presentando en este curso de nutrición enteral que estarás participando. Sí, bueno, antes que todo darle las gracias por la invitación. Estuvieron muy interesantes las preguntas. Espero que les haya gustado también la exposición. Soporte en pacientes hepáticos es un mundo totalmente distinto a otras enfermedades. Y dentro del curso que se va a estar ofertando en marzo de soporte nutricional, voy a estar a cargo de la sección 3, donde voy a hablar principalmente de esta temática, soporte nutricional en pacientes hepáticos, también en la pancreatitis, ¿ya? Y en pacientes gástricos, con los pacientes con gastrectomía, qué precauciones hay que tener, todo eso. Y adicional a eso, te voy a estar participando en el curso de evaluación nutricional pediátrica, que aparte trabajo en consulta particular y evalúo bastantes adolescentes. Y voy a estar a cargo del bloque de adolescencia, donde vamos a ver evaluación nutricional del adolescente, estadios Tanner, cálculo del Z-score, trastornos de conducta alimentaria más comunes y casos. Eso. Ok, muy bien, excelente. Pues se les invita a todos a
conectarse a la última clase que tendremos el próximo martes, presentando soporte nutricional en sepsis. Están cordialmente invitados y pues les agradecemos a todos los ponentes por haberse conectado y estar en toda la charla. Gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.